Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Los 45 del siglo XX. Los 45 porque ya son 45 años de historia de este periódico que bueno, pues circuló en Cuautitlán y sigue circulando ahora por medio electrónicos. Un saludo al maestro Alfonso Torres Vargas, con quien tengo el honor de estar en este momento, y que nos explique él por qué son los 45 ya del siglo XX. Buenas tardes, querido auditorio. Me da mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes en contacto y en directo. Les vamos a explicar el por qué son los 45 años del siglo XX. En el año de 1973, para finales ya del 73, entrando al 74, empezamos a planear lo que es ahora el siglo XX del Estado de México. Primero planeamos la cabeza. La cabeza del periódico tiene el calendario, un calendario de 1 metro cuadrado que se encontró, dicen, no es exacto lo que nos platicaron, lo encontraron en la iglesia de San Buenaventura. Entonces modificamos el formato que tiene este periódico. Pusimos algo alusivo a nuestras tribus y lo adornamos. Estuvimos buscando, los primeros números era el calendario visto de frente. Conseguimos que el maestro Benjamín Torres Vargas hiciera el modelo, muy bueno para dibujar, y yo le di el visto bueno como estaba. Le puso, en lugar de unas jaras en la espalda, en el frente, le pusimos el nombre del siglo XX, que es el nombre del periódico, y rodeado por un quetzalcóatl, la famosa serpiente emplumada. Le pusimos voz y expresión del pueblo de México. ¿El por qué? Porque siempre estuvimos en contacto con nuestros lectores, con todo el pueblo de Cuautitlán y del Valle de México, que tenían contacto con nuestro periódico desde un principio. Pero he ahí el problema. Para sacarlo y no interrumpirlo, tuvimos que conseguir patrocinadores. Los primeros patrocinadores que fueron, para que estuvieran conscientes de lo que iban a gastar en esa publicidad, sacamos 2 o 3 números con el sudor de nuestra frente. Entonces ya empezamos a cosechar lo que habíamos sembrado, empezamos a vender publicidad comercial, empezamos a visitar ayuntamientos. No les leímos la cartilla, les leímos lo que dice el reglamento del Estado de México, en donde, pues podría decir yo, que hacen la advertencia a los presidentes municipales y funcionarios de primer grado, de primer grado de las presidencias municipales, que era obligatorio informarle al pueblo qué se hacía con su dinero y el costo de todas esas obras que iban a realizar o que estaban realizando. Por lo tanto, los visitamos, nos pusimos de acuerdo con un precio mínimo y les prometimos publicar todo lo que ellos nos mandaran, nos dieran de boletines, y nosotros pondríamos nuestro granito de arena
para insertarlos en las primeras páginas del siglo XX del Estado de México. Fue como empezó este periódico a valerse por sí mismo. Y seguimos vendiendo, seguimos bregando en esta selva de asfalto que no nos trataba muy bien, pero nuestra juventud nos permitía visitar municipios muy lejanos que no tenían publicación de ninguna clase. Fue lo que nos ayudó a cubrir ese hueco tan importante que tenían administración con pueblo. Entonces, este periódico ha sobrevivido, ha visto buenas épocas y malas épocas es las que está viviendo últimamente, al grado de que ya no lo pudimos imprimir, pero lo seguimos sacando en el Face. Tiene el mismo nombre, el siglo XX del Estado de México. Así se llama, usted puede accesar inmediatamente. Ahí le aparece el logotipo del periódico, es la cabeza del periódico, lo que aparece ahí. A veces aparece un alacrancito por ahí en un lado, en el otro, pero ahí nos puede usted contactar y leer lo que estamos ahorita hablando y lo que hemos hablado en semanas pasadas. Es cuanto, Mario. Bien, pues esto es una explicación de por qué el siglo XX, cómo se inicia hace 45 años, exactamente el 30 de mayo. 30 de mayo de aquel 1975. Bueno, esto es ya correctamente la fecha y todo, pero tuvimos desde el mes de abril, de marzo y abril, tentaleando aquí cómo, cuándo y a qué horas, porque esto pues teníamos que hacerlo bien, empezarlo bien para que terminara bien. Entonces limamos asperezas en los primeros números. El primer número que sacamos no tenía fecha ni nada, fue un borrador y de ahí partimos para corregir las fallas que tuvimos y empezamos con el pie derecho. Bien, pues vamos a dar lectura al número, ya vamos en el número 166. Se dice fácil. Del siglo XX, 166 ejemplares. Semanal. Es una cosa de veras difícil, trabajosa, cara además, muy costoso, porque no solamente cuesta la impresión, cuesta el andar reporteando, cuesta comida, el ir aquí, ir allá, hacer berrinches, hacer corajes, tener satisfacciones, muchas cosas que se dan. Pero vamos a leer qué pasaba en esta zona, en el Valle de Cuautitlán, Texcoco, el 22 de junio de 1985. 22 de junio. Dice aquí, a ver, vamos a tomar esta parte del siglo XX. Dice en una nota, dice, el día 14 de junio se conmemoró en el Estado de México el Día de la Libertad de Expresión y por tal motivo el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez ofreció una comida a los directores y corresponsales de los medios informativos, tanto nacionales como del Estado. La cita fue en un restaurante de la zona de Satélite, al cual acudieron las autoridades del Ayuntamiento que preside el licenciado Luis René Martínez Verville. Día memorable para México será el 17 de junio de 85, día en que el Discovery puso en órbita el satélite mexicano Morelos. Con este satélite se pretende que todo el territorio mexicano quede comunicado por medio de la televisión, por muy apartado que éste sea. Esperemos que así sea. Pero sería bueno que el gobierno se preocupara por mejorar la calidad de los programas y que la televisión dejara de ser la caja boba y fuera el instrumento que se pretende que sea para millones de mexicanos.
El día 13 de junio los maestros de la secundaria 36 escenificaron un acto de apoyo a los candidatos a diputados federales por el sexto distrito, licenciado Juan Manuel Tovar Estrada y doctor Humberto Mejía Ramírez. En dicho acto, que estuvo presidido por el doctor Gilberto Casillas Guajardo, presidente municipal de Cuautitlán, y dirigentes del magisterio, se dieron nombramientos y listas a los promotores del voto por parte de los maestros y padres de familia. Para nuestro gusto notamos un poco frío el acto, porque lo único que se tiene en común con los maestros son nuestros hijos. De ahí que no les interese la política local. ¿O ustedes qué creen, mis candidatos? Todo un éxito resultó el segundo torneo de dominó verificado el día 20 de junio, en donde se disputaron bonitos trofeos y un premio en metálico para los triunfadores, que al final todos fueron ganadores, pues los organizadores les brindaron una suculenta cena. Los participantes fueron 16 en total. Bueno, aquí les va la lista. Señor Roberto Rodríguez, Primo Padilla, Joel Paredes, Enrique Anaya, Rafael Ibarra, Alfredo Flores, Juan Cano, Federico Neri, Pedro Galeazzi, Néstor Rosas, Juan, es mi tío, Juan Cechinelli, Jorge Schiavenini, señor Farfán, Filomeno Miranda y otro jugador que ignoramos su nombre. Los triunfadores lo fueron la pareja formada por los señores, en primer lugar, Juan Schiavenini y Juan Cechinelli. El segundo lugar se lo llevaron la pareja de Venecia. El segundo lugar se lo llevaron la pareja formada por los señores Juan Cano y Mario Callejas, que se llevaron un trofeo, un dominó para cada uno y un premio en metálico de 10,000 pesos para cada uno. El segundo, un trofeo para cada uno, y para todos los participantes un disco del famoso cantautor tabasqueño Fernando del Conde. Ya se prepara el tercer torneo, que promete resultar interesante, pues se pretende enfrentar a jugadores de Cuautitlán Izcalli con los de Cuautitlán de Romero Rubio. Y si es posible aumentar los premios en metálico, ya les informaremos por medio de esta columna. Pues eso era lo que ocurría aquí en Cuautitlán en aquellos días del 22 de junio de 1985. Y hablando de otra cosa, en los comentarios del director, bueno, pero antes que nada, el Día de la Libertad de Expresión era el 7 de junio. El 7 ¿verdad? de junio, sí. Era el 7 de junio. Después sacaron quién sé cuántos días de la libertad de expresión. Ahora ya hay muchos, Sí. ya cada vez que Sí, digo, sí. hoy fue Día de la Libertad, hoy fue el Día del Periodista. Yo hoy fue el día yo del- por eso dejé de ir a esas reuniones que no sacaban nada bueno. Sí. Bueno, vamos a ver aquí en la victoria, en los comentarios del director. Los comentarios del director, sí, aquí están. No pasa nada. No. En la escuela primaria Felipe Ángeles de Infonavit Norte, los maestros hacen gran negocio con los padres de familia Ay, ¿a poco? al obligarlos a comprar toda clase de utensilios y ropa, tanto para los padres como para los niños. Esta grave anomalía se viene observando desde hace algunos años con la complacencia de los inspectores de zona. Estos en sus grandes coches materialmente asaltan a los padres de familia para que les compren toda clase de chácharas y garras. So pena de no serlo, su hijo no pasará de años. En este caso, ¿a quién acudir? ¿A la inspección de zona o a la presidencia municipal? Ninguna. Y nosotros nos preguntamos, ¿quién de nuestras autoridades tomará la estafeta y defenderá a los padres de familia de esta escuela?
pista de carreras en Izcalli. De un tiempo a la fecha, tanto las combis como los camiones de pasajeros han convertido en una de las avenidas principales de Cuautitlán Izcalli en una pista de carreras, con el riesgo y peligro de muchos automovilistas que sí observan las reglas de tránsito. Infinidad de vecinos de esa zona habitacional han acudido a las autoridades tanto de tránsito como municipales, sin que ninguna hasta la fecha haya escuchado sus ruegos de construir o colocar topes a lo largo de esa avenida. A decir de los quejosos, dicen que solo que ocurra una desgracia las autoridades tomarán en cuenta sus ruegos. Para conocimiento de las autoridades, el tramo está comprendido de Blanco al puente de Infonavit, lo mismo por consorcio de Izcalli. Asaltantes en Cuautitlán. De unos meses a la fecha, en Cuautitlán, un grupo de individuos han invadido este municipio con el pretexto de colocar los hules de empaque de los coches. Se desplazan por todo el primer cuadro de Cuautitlán y cuando por desgracia algún automovilista cae en sus manos, le hacen las cuentas del gran general y cuando el cliente protesta, estos lo rodean y con las navajas en la mano lo obligan a pagar. Esto le sucedió al señor Cañizo. Este pequeño error le costó 16,000 pesos. Pidió ayuda a una patrulla que estaba en los alrededores del jardín principal, pero estos hicieron los disimulados y no hicieron caso. Hasta creemos que están en combinación con estos verafustanes. Esta se la pasamos al costo a mi comandante Alfonso Núñez. ¿Cómo sabes tú? Era una pandilla de hasta de 6 tipos. No se quitaban de ahí del jardín. Se instalaban alrededor del jardín y a ver quién caía. Y todos se pasaban la voz dónde estaban, dónde iban a estar y por si necesitaban la ayuda. Muchas veces pues el cliente se manifestó en contra de lo que le estaban cobrando y fue cuando uno de ellos fue y le habló a los demás y lo rodearon y pues ¿qué hacía el pobre? Como dices tú, las patrullas estaban nomás de adorno, pasaban y no le hacían caso al ciudadano que le estaba hablando que le habían cambiado las gomas de las puertas, los limpiadores, lo total, que hasta hasta las gomas de las defensas del carro. Y por eso les hacían las cuentas del gran capitán. Y tardaron mucho tiempo en tomar, ahora sí, la nota los comandantes de la policía para deshacerse de esa gente y ya no dejarlos trabajar en Cuautitlán. Pero sí, que sepamos nosotros que los metieron a la cárcel, nunca, ¿eh? Se me hace que eran como los de la bolita. Más o menos. Esos de la bolita venían de vez en cuando, ¿verdad? Sí. También. No, pero estos otros, señor, todos los días y con 2, 3 que les cayeran, con eso sacaban el día. Como dices tú, 16,000 pesos, fíjate, imagínate. Le cobraban, yo creo, por centímetro, no creo que por metro. Porque pues una puerta de un carro, ¿cuánto se llevará? ¿2 metros? Pues sí, pues es que es... Y además ellos saben dónde conseguir todo más barato. Ah, no, sí, se lo consiguieron allá por la Merced. Por rollos. Bueno, aquí hay una columna que se llama Sin obstáculos. Y en este número 166 dice: los mexicanos privilegiados somos los mexicanos a quienes la revolución nos ha permitido vivir pobres, como debería vivir todos y cada uno de los nacidos en esta tierra, pero por error, por ignorancia o por falta de unión, se ha dejado que unos cuantos prepotentes nos mangoneen, nos engañen y además nos sometan a ser sus cómplices al aplaudir un viaje al extranjero
como el del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, que vaya usted a pensar si nos beneficiará o no. Hundirá más en la crisis los tratados que se hagan en el extranjero. ¿Cómo vamos a vivir todos los mexicanos si el país sigue por el rumbo que lleva? ¿Cuál será nuestro futuro? No hay que olvidar que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. ¿Seremos culpables por tanto tolerar? Pues sí, por pasivos, por mansos, por mensos o por cobardes, por no hacer frente a la realidad, ya que ellos son los culpables de nuestros males. Bueno, pausa y adelante, así es bien el corte de cada nota. La Secofi maestra en la falsedad y en la mentira, porque los precios oficiales del azúcar refinada y estándar son en efecto de 73 y 65 pesos por kilo, pero la Secofi permiten maniobras que encarecen esos precios, violando así los reglamentos y decretos respectivos. El azúcar ya sujeta al IVA, la estándar por mayoreo de 65 pesos kilo, cuesta realmente 73.85, y la refinada, cuyo precio oficial es de 73 pesos, se vende a 82.40. Ahorita el azúcar está oscilando entre 20, 19... Sí, fíjate 21. que aquí el encarecimiento de la canasta, que es la venta que hacen los distribuidores y los introductores de los insumos, es un negociazo para ellos. Ellos compran por montón y da hasta coraje ver el precio que pagan, y nomás por transportarlo de la milpa a la boca del ciudadano, que es el mercado, el puesto semifijo, suben al 100% los productos. Pero aquí el gobierno tiene la culpa por permitir eso. El neoliberalismo permitió a manga ancha a todos los gobernantes, llámese del nivel que sean. Desgraciadamente los soportamos muchos años, pero para desgracia de nosotros vamos a estar pagando esto muy caro, porque mal o bien el señor López Obrador está gobernando con lo que le dejaron. No trato yo de justificar nada, porque él sabía en lo que se metía, pero no vio el tamaño del problema que le habían dejado. Por desgracia, todo ello lo vamos a pagar los que menos culpa tenemos, la ciudadanía. Bien, y más adelante esta nota dice: en los expendios se llega a vender el azúcar estándar de 90 a 100 pesos el kilo, y la refinada de 110 pesos. Además, se vende si se hace acompañar de otra mercancía. Sí, porque condicionaban la venta Sí, está del como azúcar. el frijol y el maíz. ¿Hasta dónde ha llegado el encubrimiento de la Secofi? Porque el gobierno solapa a esta paraestatal para que viole los precios. En cierto sentido alienta a todo mundo para que haga lo mismo. Qué desprestigio para el país, qué vergüenza para el PRI gobierno, que se hace llamar demócratas. Tal vez no conozcan el significado de la palabra. Pausa y adelante. Según informes de la ONU, este año morirán 11.5 millones de personas en Sudán, por lo que urge $1.000 millones para alimentos. No hay la suficiente ayuda internacional para tal caso. Los países desarrollados como Estados Unidos y la Unión Soviética no dan la suficiente ayuda, si no se someten estos países africanos a sus dominios. Pero lo importante para estos países faltos de conciencia humana es dominar al mundo y destruirlo con una conflagración mundial.
Recientemente el Senado norteamericano votó por un presupuesto de 231 mil millones de dólares para gastos militares. ¿Por qué no lo hacen para combatir el hambre mundial? Principalmente en los países africanos. ¿Por qué la ambición de dominar al mundo? Eso es lo que dice aquí, hasta aquí llega esta nota. Desgraciadamente los gobiernos de Estados Unidos se han sentido ser los paladines del mundo, el soldado, el militar, el policía mundial que puede meter su cuchara en cualquier país. Desgraciadamente se lo hemos permitido. Pues sí. Y en la editorial de este número 166, bueno, en la editorial dice las 14 horas de transmisión diaria de Radio Martí son el aliento para los prisioneros dentro de la Cuba castrista y el refunfuño de los convictos y confesos líderes del mundo rojo. La importancia de Radio Martí los trae sin juicio, más con la ruptura de relaciones diplomáticas de Costa Rica con Nicaragua. Los hasta ayer imposibilitados isleños cautivos en la isla fatídica, de conocer los sucesos mundiales ya pueden saber que el embajador de Honduras en Quito, Ecuador, Daniel Milla, acusó al gobierno de Nicaragua de desencadenar acciones desestabilizadoras en Centroamérica. Milla aportó cifras del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres que atribuyen a Nicaragua 136.000 efectivos militares sandinistas y una cifra superior a los 16.000 asesores militares procedentes de Cuba, la Unión Soviética y Alemania Oriental. Honduras dispone de un ejército de 17.000 hombres, dijo Milla. El acontecimiento que es el funcionamiento de Radio Martí hace pertinente las palabras del general John K. Singlup en la Universidad de las Fuerzas Armadas de Taipei el 19 de enero de 1985 en la conmemoración del 30 aniversario del Día Mundial de la Libertad. Expresó que cuando 22.000 coreanos y chinos prisioneros de guerra recibieron la facultad de elegir el lugar donde serían puestos en libertad, muchos no comprendieron el cambio de política que eso representó. El concepto de repatriación voluntaria era nuevo y no había sido practicado anteriormente después de cesar las hostilidades. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, puntualizó Singlup, decenas de miles de prisioneros militares fueron entregados por los aliados a los gobiernos de los países de origen. Más de 1 millón de civiles desplazados fueron llevados a la fuerza a la Unión Soviética contra su voluntad. Esos civiles, incluyendo a algunos exsoldados del Ejército Rojo, estaban en territorio dominados por Alemania, porque se habían fugado al controlar los comunistas sus países. Los 22.000 coreanos y chinos antagónicos al máximo corrieron con mejor suerte. Dice, los 22.000 coreanos y chinos antagónicos al marxismo corrieron con mejor suerte porque se definieron. Algunos oficiales superiores del ejército de Estados Unidos en Corea recordaban la terrible tragedia de Operación Qinghao en Europa, cuando los anticomunistas habían sido mandados a la Unión Soviética y a una muerte casi cierta. Esos oficiales convencieron al gobierno de Estados Unidos que deberíamos insistir en el principio de repatriación voluntaria al negociar con los comunistas chinos y coreanos el acuerdo de amnistía para poner fin
a la lucha en Corea. Fíjate, aquí quisiera hacer un comentario. Conocí yo al ingeniero que instaló en Sierra Maestra la estación de Radio Martí, el ingeniero en electrónica Alfonso Gutiérrez. Fue mi maestro, mi jefe en la fábrica de bulbos que existía aquí en Cuautitlán. Yo entré como ayudante de ese señor, aprendí algo de electrónica en el corto año que estuve ahí. Le perdí la huella porque se desapareció de repente. Él se había escapado, no lo dejaban regresar a México para que siguiera operando en la Sierra Maestra la estación de radio. Entonces le perdimos la huella y yo jamás supe de él. A él me agarró mucha confianza. Yo traía llaves de su departamento, aquí mismo en Cuautitlán, el otro, y jamás volví a saber del ingeniero. Un hombre de mi tamaño, brillante, con ganas de veras, muy buena gente, muy tratable, nunca lo había enojado, con todo el mundo bromeaba, el otro, y sabía muchísimo de electrónica. Era el jefe de la oficina de electrónica en la fábrica de bulbos. Uh-huh. Ese es el comentario que me acordé luego de esa historia en el 60 y... Estuve yo en el 63 y parte del 64. En el 63 cuando mataron a Kennedy. Fue el 63, ¿verdad? En noviembre. Exacto. Fue el 22 de Estaba yo en el taller mecánico afilando unas brocas cuando en el radio ahí oímos la noticia. No sé, hay cosas que no se borran. Sí, no hay cosas que no. Yo lo tengo presente. No se olvidan. Tengo presente y tengo la historia en unas hojas bien viejas que me regalaban por ahí de la historia de ese crimen. Es un magnicidio. Sí, desde luego. Y sí fue Lyndon B. Johnson quien lo mandó matar. Pues quién sabe, no, mira esas cosas. Y lo que son de política y de homosexuales nunca se sabe, desgraciadamente. Son muy herméticos los políticos, lo mismo las otras personas también, muy herméticos. Por desgracia. Bueno, y aquí hay una nota en la página 7, me parece. Página 7, déjenme ver. Si no me estoy equivocando. Sí, es en la página 4. Es 1, 2, 3, 4. La página 5 del siglo XX. Dice: eviten que la crisis se agudice. Fidel Velázquez. Eso dijo Fidel Velázquez. Y bueno, pues... ¿cómo andamos de audio, mi productor? ¿Bien? Bien. ¿Sí está jalando bien? Sí. Bien, perfecto. Bueno, dice aquí, eviten que la crisis se agudice. Fidel Velázquez fue uno de los personajes más influyentes del siglo pasado. Fue líder obrero, fundador de la CTM. ¿Cómo le decían al grupo de Fidel? Lobitos. Los siete lobitos. Los siete lobitos. ¿De qué parte? De Azcapotzalco. Eran de Azcapotzalco, y Fidel Velázquez ordeñaba vacas. Ordeñaba vacas ahí, sí, en los grandes establos que tenía en las riberas de la delegación Azcapotzalco. Bueno, pues fíjense, aquí dice, y luego posteriormente, les voy a hablar un poco más de Fidel Velázquez. Fidel Velázquez llegó a fundar... Fue un ícono. Llegó a fundar la CTM junto con los 7 lobitos, que eran sus 7 amigos. Hacen el sindicato que le pusieron CTM, que era Confederación de Trabajadores de México. Y oh maravilla, pues les dio el resultado que jamás soñaron. Un sindicato con una fuerza tal. Había sindicatos, pero muy chiquitos, sí. No supieron aglutinar. Y la CTM creció de una manera
pavorosa. ¿Por qué? Pues porque dominaba lo que era la política en México. Fue el sindicato más grande de América Latina. No sé si todavía lo sea o no, pero tuvo su auge tan tremendo que la catalogaron como el primer sindicato de América Latina. Y bueno, aquí Fidel Velázquez decía, el líder de la CTM, Fidel Velázquez Sánchez, al referirse a la crisis que padece el país, recomendó a todos los obreros de México no propiciar que la crisis se agudice más, ya que se ha tornado más difícil, que podría colocar a México en peligro. Fidel Velázquez, al referirse al aumento salarial, dijo estar consciente de que es necesario demandar un salario que realmente beneficie y saque de apuros al trabajador que con tanto empeño, tenacidad y constancia ha ido levantando el país para no verse involucrado en desgracias irreparables. Además, el líder obrero aseveró que no es posible demandar un salario constitucional porque las circunstancias no lo permiten, pero afirmó el líder máximo que en las revisiones contractuales demandarán incrementos salariales de acuerdo a la capacidad de cada empresa. Por otra parte, el líder de la CTM mencionó la existencia de un proyecto para la creación de la Central Obrera de Abasto, sin indicar dónde operará ni el financiamiento para ponerla en marcha. La finalidad de la Central Obrera dice aquí, ¿dónde viene esto? Esta es la página, a ver, el 4, 5, pasa a la página 7. Será expender artículos básicos directamente del productor al consumidor, a mejores precios, evitando así el gran número de intermediarios que elevan los precios estratosféricos sin dar oportunidad al trabajador de comprar lo necesario para su alimentación. Pues sí. Fíjate que eso dio pie a que se formaran muchos grupitos de introductores, con billetes, claro, que compraban las cosechas antes de sembrarlas. Y ellos encarecían tal o cual artículo, ellos sabían cuándo sacarlo a la venta con ganancias al 100%. Desgraciadamente, eso es lo que nos dejó el neoliberalismo. Bueno, pues les voy a platicar que Fidel Velázquez Sánchez, era consultado. Llegó a tanto su poder que era consultado por el PRI para ver quién o si estaba de acuerdo en el candidato que habían pensado para la presidencia de la República. Fidel Velázquez tenía tanto poder que muchos de sus líderes que él tenía en determinados lugares, pues le iban a rendirle pleitesía y obviamente a dejarle algo. La cuota. Don Fidel, bueno, pues... Mayo, ¿me permites? Aquí cabe meter algo que nunca supimos si era cierto o no era cierto. El día de su cumpleaños, todos los líderes de la nación mexicana le llevaban su regalo, pero se lo llevaban en materia. Era un centenario por líder de toda la República. Ese era el premio que le daban a don Fidel Velázquez, un centenario de oro. De oro, pues claro, de una onza, 32 y pico de gramos, de oro de 22 quilates.
Yo me acuerdo porque yo fui joyero y llegué a comprar en el banco un centenario para fundirlo y hacer alhajas de oro. ¿Y cómo te salió un centenario? Uy, salía en... No llegabas a 100 pesos. Porque el oro estaba muy bajo, lo mismo que el dólar, creo que estaba a $2 por peso, esto, lo otro. Entonces no pudo haber subido más del 50%. Bueno, entonces, don Fidel Velázquez era El centenario era de 50 pesos, ¿eh? Don Fidel Velázquez era consultado para eso. Siempre que había una decisión importante, el que llegaba primero a Palacio Nacional o a Los Pinos, que era la residencia oficial presidencial, bueno, pues era don Fidel Velázquez. Era un poder tal que tenía que se decía en aquellos años, que don Fidel Velázquez podía paralizar al país si se lo proponía con una llamada telefónica. Ese fue el gran poder que tuvo don Fidel Velázquez Sánchez. Que Dios lo tenga en su lugar donde debe de estar. Y bueno, aquí en este mismo número 166, dice aquí, hay una nota que se llama cápsulas, es una columna yo creo. Era lo que pescábamos por ahí de otros medios. Dice aquí, miles de inquilinos están en peligro de ser lanzados a consecuencia de una ley que equivocadamente aprobó la 52ª legislatura, afirmó Óscar Mauro Ramírez Ayala, presidente de la Confederación de Inquilinos y Colonos del DF y candidato del PARM a diputado federal. El PARM era el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Y su emblema era verde y tenía un monumento a la revolución. Además, Ramírez Ayala dijo que la mayoría de los propietarios no están respetando el porcentaje de aumento estipulado y están siendo lanzados en un promedio diario de 3 a 4 inquilinos a partir de las modificaciones al Código de Procedimientos Civiles, y además añadió que los juicios en contra de los inquilinos rebasan el 500,000. Esto es grave porque serán lanzados por una equivocada aprobación a la ley que es en un perjuicio para los inquilinos. Y esto me El PRI deberá prepararse para la próxima campaña político-electoral. Y fíjense, estamos hablando del 85, ¿eh? Sí, Mario, esto me trae a memoria de que el gobierno permitió tantas sandeces que nos lamentamos los que todavía vivimos y tenemos noción de lo que estamos hablando, de que le dio manga ancha a mucha gente. No sé si por debajo de la mesa se ponían a mano o no, espero que no, pero les dio como si fueran algo único y crucificaron al pueblo. Podían lanzar a quien ellos quisieran, haciendo la faramaña de demandarlos, demandar el desalojo, esto y lo otro, y sacarlos. Les daban, según ellos, 2 meses de garantía para buscar otro lugar porque ya no los querían. Les importaba muy poco que fueran al corriente en las rentas, en esto, en lo otro. Les valía a ellos, ya no querían ese inquilino. A mí me pasó lo mismo con mi restaurante, que yo estaba muy bien en mi restaurante, me quitaron con la mano en la cintura, y por ser quien me lo quitó fue un pariente, no quise yo hacerle pleito. Me dijo, pregunté yo, ¿cuántos meses tengo para buscar otro lugar? 60 días hábiles. Ok, gracias. Luego al mes ya me andaba yo cambiando a otro lugar, pero quedé tan decepcionado de todo que no estaba yo ya a gusto para seguir trabajando al restaurante. Seguí con mi periódico, rumiando mis fracasos después de tener éxito en tantos negocios. Ahí fue el acabose para mí.
terminar con un negocio que me hubiera permitido vivir holgadamente ahora en mi vejez. Pero pues, el periódico no hace ricos a los periodistas. Nunca se ha visto eso. Al menos yo he luchado tanto con este periódico que es mi hijo, igual que Mario es mi hijo. Seguimos bregando en esto, aunque nadie ya nos quiera ahora sí ser nuestro salvavidas. Pero seguiremos, hay de vez en cuando sacar notas del siglo XX en el Face. Y dice, el PRI deberá prepararse para la próxima campaña político-electoral. Las votaciones electorales del 7 de julio próximo traerán para el PRI y para el país enseñanzas fuertes y lecciones importantes para el futuro. Así lo aseguró el diputado Domingo Alapisco, coordinador de 5 distritos electorales en la Ciudad de México, y el legislador dijo que el partido sufrirá profundas transformaciones después de las votaciones del 7 de julio próximo, porque consideró que si el PRI ha continuado en el poder se debe a las correcciones que se han hecho en cada etapa de la historia del país. El diputado insistió que después del mes de julio el PRI deberá prepararse para la próxima campaña político-electoral a nivel presidencial, en base a la concurrencia que se dé en las urnas este 7 de junio del 85. Domingo Alapisco concluyó diciendo que la concurrencia a las urnas será el punto de acuerdo en que la mayoría de los mexicanos manifiesten su posición respecto a lo que está haciendo el Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué horas tenemos, mi querido? Ya las 6 de la tarde. Yo quisiera... Nos echamos nada más uno, mira. Sí, te estoy diciendo que... Sí, nada más leímos el número 166 del siglo XX. Y trae bastante información muy interesante de aquella época, de aquellos años en que, bueno, pues ya pasaron, imagínense nada más, 1985. Yo todavía me faltaba un diente y tenía pelo. Hoy me queda un diente y se me está cayendo el pelo. Maestro, ¿alguna frase para despedirse? Pues iba a decir yo algunas cosas, pero nos tardamos como 5 o 10 minutos. Mejor nos esperamos para el próximo número y le hacemos un espacio. Perfecto. Algo muy importante que quiero que la ciudadanía tome nota y no le pase lo que le pasa a muchas gentes como yo. Bien. Señores, es un agrado haber estado con ustedes en vivo y a todo color, narrándoles las peripecias de los periodistas que hicimos siglo XX del Estado de México y que lo hemos hecho perdurar durante 45 años, que se dice fácil, pero lo que hemos sufrido para mantener vivo el gusanillo de la independencia, de hacer lo que creemos que es justo para uno mismo y para la ciudadanía. Muchísimas gracias, esperando en Dios que dentro de 8 días estemos aquí con ustedes. Bien, amigos, pues yo les agradezco el favor de su atención y no se olviden que a continuación sigue Notivisión con un servidor y la invitación para que nos vean el próximo martes en punto de las 5 o minutos después de las 5 aquí en Radio Fusión, la televisión de Cuautitlán. Muchas gracias.